Plan de lectura día 25, mes 11. Hoy comenzamos el libro de Daniel, cuyo nombre significa Dios es juez, y quien es el autor reconocido tradicionalmente como quien escribió este libro, y quien comienza siendo joven, muy joven al comienzo del relato, y termina siendo ya un anciano. Y vemos que la vida de este profeta cubre desde la era del exilio hasta poco antes de la era post-exílica, que es cuando ya se termina entonces el exilio. Y más allá de que él fue inspirado por Dios y recibió visiones, él no desempeñó el oficio profético, es decir, no se encontraba predicando la palabra de Dios tal como lo hicieron, por ejemplo, Ezequiel, Isaías o Jeremías. Y podemos ver también que Daniel es una gran inspiración para todos aquellos que no necesariamente son ministros de la palabra, sino que se desempeñan en labores seculares. En este caso, Daniel sirvió como funcionario del gobierno babilónico y bueno, fue pasando por distintos gobiernos porque después sirvió a los medos y persas, y vemos que en todo este trabajo secular que él tuvo que desempeñar, él se mantuvo fiel al Señor, y esa también debe ser nuestra actitud. Fue escrito por ahí por el año 530 a.C., y el tema de este libro es la soberanía de Dios sobre el tiempo, las circunstancias, las naciones y los individuos. El corazón de este libro, paradojalmente, podría ser una declaración de Nabucodonosor, un rey pagano, quien reconoció la total soberanía de Dios luego de haber sido completamente humillado por él. Y bueno, vemos que entonces el propósito de este libro es animar a los creyentes en tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre, ya sea nacional o individual, y animarnos entonces a hacer el bien, a ser fieles. Y vemos que Daniel es una teología del tiempo. Así se describe este libro, y eso quiere decir que se centra en la obra del gobierno de Dios, en la providencia de Dios en la tierra. Y lo que nos muestra este libro es cómo el reino de Dios se desarrolla y viene, y eso es cierto, aun cuando nosotros parezcamos ver todo lo contrario, porque Daniel fue escrito en un tiempo donde las potencias paganas eran las que habían tomado realce. Entonces, a pesar de que veamos, por ejemplo, que los babilonios tenían este imperio tremendo, luego los medos, los persas, y que el pueblo de Dios estaba en decadencia, podemos saber que el reino de Dios aún así viene y sus planes se están cumpliendo, y Él es quien gobierna. Y tenemos acá varias visiones importantes de Cristo. Él es la piedra cortada sin manos, es la visión del capítulo 2. Él es el Hijo de Dios que recibe el reino eterno en el capítulo 7. Él es el Mesías, a quien se le quitará la vida en el capítulo 9. Y también apareció con Sadrach, Mesach y Abednego en medio del horno de fuego. Así que es un libro rico en contenido también acerca de Cristo. Bien, comenzando entonces el capítulo 1 de este libro, vemos que está bien fechado en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Eso es el año 605 a.C., cuando Nabucodonosor venció sobre los egipcios y comienza la primera oleada de exiliados. Y vemos que fue el Señor quien entregó en manos de Nabucodonosor al rey de Judá, y eso también implica que esto no se le escapó de las manos, que el hecho de que el rey de su pueblo escogido fuera llevado cautivo no fue algo que estaba en descontrol por parte del Señor, sino todo lo contrario. Él estaba juzgando a su pueblo debido a sus pecados, como les había anunciado también por medio de sus profetas en las décadas anteriores. Y ya estaba también anunciado incluso las maldiciones de la ley, que podemos ver en Deuteronomio 28 en adelante. Y vemos que en esta primera oleada de exiliados se llevan principalmente a la nobleza de Judá, y entre esa nobleza van jóvenes destacados debido a su conocimiento y sus características personales. Entre esos jóvenes estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y ellos, estos cuatro amigos, entonces hermanos jóvenes, estaban cautivos, y ellos iban a ser reeducados según la cultura de los babilonios. Y un paso esencial para reeducarlos, para redefinirlos como personas, para que ya no fueran culturalmente judíos, sino babilonios, era cambiarles el nombre.
y se les pusieron a Daniel el nombre de Belsasar, a Ananías se le llamó Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Todos estos nombres tenían que ver con dioses paganos de los caldeos, es decir, de la cultura a la que pertenecían los babilonios, y eso intentaba entonces redefinirlos como adoradores de estos dioses. Ahora dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Es una de las verdades más esenciales que encontramos en este libro y nos describe la actitud que debemos tener mientras vivimos en Babilonia, espiritualmente hablando. Es decir, mientras estemos en medio de un sistema humano de maldad, viviendo en medio de una sociedad que no reconoce al Señor, nosotros debemos permanecer fieles. Y quizá acá se puede tomar como algo sin mucha importancia el hecho de la comida, pero recordemos que el Señor había apartado a su pueblo a través del pacto con Moisés, que a su vez era una continuación del pacto que hizo Dios con Abraham, apartando su descendencia de en medio de todos los pueblos de la tierra. El Señor formó una descendencia a Abraham a partir de sus hijos Isaac y Jacob, y ahí formó entonces la nación de Israel. Y vemos entonces que esta nación estaba apartada por su adoración, porque adoraban al Dios verdadero. Estaba apartada también por la circuncisión, que los distinguía físicamente de todos los otros pueblos, y también por aspectos como la dieta. Entonces, ¿qué significaba que ellos dejaran esa dieta especial que les establecía la ley de Moisés? Significaba que no iba a haber distinción entre ellos y el resto de los pueblos de la tierra. Ellos ya no iban a ser la nación especial santa del Señor y no estarían obedeciendo su ley. Por tanto, lo que vio Daniel acá es que se iba a borrar la distinción y se ponían en peligro el cumplimiento de las promesas, y por parte de ellos era una infidelidad hacia Dios el dejar de obedecer la ley. Por tanto, acá vemos que Daniel está expresando su fe en las promesas de Dios y su obediencia a la ley de Dios. Porque la única forma de que se cumpliera la promesa a Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, es que entonces en la descendencia de Abraham siguiera siendo distinguida de todos los otros pueblos. Por tanto, por eso era tan importante que ellos no se contaminaran con la comida de los babilonios. Y vemos que Dios estaba con Daniel, y esto es también muy importante, porque recordemos que acá el contexto es que el Señor había entregado a juicio a su pueblo, al exilio, pero aún en medio de ese exilio él seguía guardando a su pueblo para que no fuera destruido completamente. Entonces esto nos muestra la gran misericordia de Dios en medio incluso del juicio que estaba derramando sobre su pueblo. Entonces él puso gracia en el eunuco que estaba a cargo de ellos, en el funcionario del rey que estaba a cargo de ellos, puso gracia hacia ellos. Y entonces ellos pidieron apartarse de esta dieta, y el resultado de eso, de la obediencia al Señor, fue que ellos eran mejores, 10 veces mejores que todo el resto de sus compañeros. Y el Señor además les dio sabiduría. Fijémonos en esto, no solo en lo referente a las escrituras, que ya es mucho, sino que en las letras y las ciencias, que abarcaba todo el conocimiento académico también de esa época. Y además en visiones y sueños, ya eso ya implicaba la parte espiritual. ¿Y qué vemos acá? Que el Señor no es solo Señor de nuestra vida, digámoslo así, religiosa, sino que es Señor de toda nuestra vida, y eso abarca todas las áreas del conocimiento y de desarrollo del hombre en la tierra. Por tanto, todas esas áreas, si queremos ser sabios en ellas, dependemos del Señor. Y todo hombre que haya recibido sabiduría en estas áreas, incluso los incrédulos, esa sabiduría y ese conocimiento, si es verdadero, viene del Señor. Recordemos que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Y vemos que esto se va a demostrar también en un episodio particular, que es el sueño de Nabucodonosor. Veamos que este sueño, al rey se le había olvidado qué es lo que había soñado, y por tanto le pide a sus sabios, a sus magos, que le digan no solo el significado del sueño, sino que también le recuerden qué fue lo que soñó. ¿Y qué es lo que está haciendo Nabucodonosor acá? Él se está librando de los charlatanes, porque está diciendo, si ellos no me pueden decir qué soñé, entonces tampoco me van a poder decir la interpretación, porque para interpretar mi sueño deben tener una sabiduría sobrenatural. Y si ellos no pueden decirme qué soñé, entonces no tienen esa sabiduría sobrenatural, porque pueden simplemente inventar una interpretación, inventar palabras bonitas que le hagan ver al rey como si su sueño estuviera siendo interpretado, pero solo son palabras bonitas o complejas a lo mejor,
que están simulando una interpretación. Entonces él ahí está diciendo, bueno, la única forma que yo les crea es que ustedes también me digan qué fue lo que soñé. Y el Señor quiere dejar claro que no hay ningún medio humano de poder llegar a ese conocimiento, de poder saber qué fue lo que soñó el rey. Y por eso también los mismos sabios reconocen, no hay forma de saber eso. Solo los dioses podrían decir qué fue lo que soñó Nabucodonosor. Y entonces Nabucodonosor se enoja y lo manda a matar a los sabios, y vemos que Daniel entra con valentía y le pide al rey más tiempo. A un rey que ya estaba muy enojado, a un rey que se creía a Dios, a un rey que los quería matar. Pero Daniel va y le pide más tiempo. Y ruega al Señor y pide la oración de sus compañeros, y el Señor es entonces quien le da la interpretación. Y por eso Daniel alaba al Señor y lo reconoce como el soberano de todas las cosas, quien da la sabiduría y quien además está por sobre todas las naciones y todos los reyes y todos los tiempos. Y así es como comienza entonces este libro y nos da un gran puntapié inicial para lo que viene después. El Salmo 119 ya fue comentado en la primera parte de este plan. En Proverbios 28:14 vemos que el hombre que siempre teme a Dios es bienaventurado, es llamado feliz, dichoso. Es un hombre que ante Dios entonces disfruta de la bendición. Pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Y eso nos habla que el temor de Dios es contrario o está en el extremo opuesto a endurecer el corazón. Es decir, que el temor de Dios implica tener un corazón sensible a la voz de Dios, a lo que Él dice en su palabra, y también dispuesto al arrepentimiento. El endurecimiento de corazón es todo lo contrario, es poner oído ni disponer el corazón ante la voz de Dios en su palabra y ante su voluntad perfecta. Cuidémonos entonces de ese gran pecado. Por último, en 1 de Pedro 3, desde el versículo 8 en adelante, sigue haciendo una aplicación respecto de lo que implica el sacrificio de Cristo hacia nuestras vidas. Ya vimos en la sección anterior que Cristo y su evangelio, su obra, es el fundamento para todas nuestras relaciones y nuestra forma de vivir en la tierra. Impacta lo laboral, lo civil, lo familiar, lo eclesiástico. Todo en realidad se deriva de lo que aprendemos de Cristo en su persona y su obra. Y vemos que acá entonces sigue aplicando esto, y ahora habla a la iglesia en general como un cuerpo para que sean de un mismo sentir y reflejen ese amor que han recibido, esa gracia que han recibido en el trato entonces que tienen unos a otros. Actuando entonces igual que Cristo, quien no devolvió mal por mal, ni maldición por maldición, sino que actuó en amor y mostró misericordia. Entonces recordemos que fuimos llamados para heredar bendición. Entonces, también veamos la invitación que nos hace a apartarnos del mal, seguir el bien y recordar que el Señor está atento a los justos y su oído está atento a las oraciones que ellos elevan. Fijémonos cuántas veces la Biblia nos invita a orar y nos da preciosas promesas. Una de ellas la encontramos acá. Y también nos invita a perseverar en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, y no desmayar si es que el hacer el bien tiene como consecuencia el sufrir algún mal, porque finalmente nos está reservada la vida eterna. Y somos bienaventurados entonces si padecemos haciendo el bien. Entonces nos llama a estar siempre preparados para presentar defensa cuando se demande razón de la esperanza que tenemos. Y fijémonos que la actitud de esta defensa nos da lo mismo, dice con mansedumbre y reverencia. Esa es la forma de responder a quienes se oponen a la fe, y también manteniendo una buena conciencia, un buen testimonio, una buena forma de vivir delante de quienes no creen, para que entonces los que murmuran de nosotros sean avergonzados en el día de Cristo. Y vemos que entonces lo que debemos buscar es que si vamos a padecer sea haciendo el bien y no haciendo el mal, porque por supuesto no tiene ningún mérito padecer si hacemos el mal, es simplemente recibir las consecuencias de nuestros actos. Pero si padecemos haciendo el bien, entonces estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, quien padeció una sola vez para salvarnos de nuestros pecados. Dice, el justo por los injustos. Él sí que no merecía padecer, pero padeció voluntariamente por nosotros para llevarnos a Dios. Y acá viene uno de los pasajes que ha sido más difíciles de interpretar, pero vemos que una interpretación clara y que se deriva naturalmente del pasaje es que Cristo predicó a través de su espíritu inspirando a Noé para que fuera un pregonero de justicia ante los incrédulos de su tiempo,
y así ellos fueron condenados por no creer a la verdad. También se habla del bautismo, y fijémonos que dice, ahora nos salva, pero no es en realidad el acto de lavarse en las aguas, sino, dice, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. En realidad lo que está diciendo es que el bautismo refleja esa obra de Dios que ya ha ocurrido en nuestros corazones, por las que ya hemos sido salvos. No somos salvos por el agua que toca nuestros cuerpos y que los lava de alguna manera, sino por esa buena conciencia que Dios mismo ha puesto en nosotros para que creamos en Cristo, quien está exaltado a la diestra de Dios y a quien están sujetos todos los ángeles, las autoridades y potestades, y por tanto, si es así, Cristo no puede ser otra cosa que Dios mismo. Entonces, nuevamente, puesto que Cristo ha padecido, ese puesto que nos muestra una conclusión de lo que está diciendo, nuevamente está aplicando ese evangelio a nuestras vidas. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, también nosotros debemos armarnos de esta misma disposición, estando dispuestos a padecer en nuestra carne, en nuestros cuerpos también, estando dispuestos a sufrir por causa del evangelio. Y vemos que nos dice, ya no sigan perdiendo el tiempo, ya basta todo el tiempo pasado para vivir en la carne como lo hicieron, como aquellos que no conocen a Dios. Ahora ya vivan para Dios, vivan para el Señor, porque Cristo murió y resucitó por ustedes para que ustedes ahora puedan vivir con una buena conciencia delante de Dios. No sigamos perdiendo el tiempo, hermanos, no desperdiciemos nuestras vidas, sino vivamos como es digno del Evangelio por el cual hemos sido salvados. El Señor les bendiga.